He contado en el poco tiempo que llevo escribiendo, muchas historias que tienen que ver, ya sea con lo paranormal como con el horror humano. Quizás este último al final del día tenga explicaciones lógicas del por qué ocurrió, pero el primero no. Las historias de terror nunca tienen una conclusión verídica que las comprueben y se quedan en mitos urbanos. Hay quienes tratarán de ver estas historias como lo más grande de la imaginación humana, como lo es el caso de Edgar Poe y de Lovecraft, por no citar más ejemplos, pero aquí lo importante no es imaginarte el terror para tener miedo. Lo interesante comienza cuando tú lo experimentas. Quizás los que me conozcan de tiempo atrás, no crean lo que les voy a contar debido a mi escepticismo, pero para mí fue real y me tuve que aguantar en esa ocasión el susto, mas no lo olvidarlo. Era el año 2005, si no me equivoco, por el mes de marzo. Yo en esa época apenas iba en primero de secundaria, tenía 13 años y pues no había en mi vida otra cosa que no fuera escuela y videojuegos. Yo me había levantado un poco más temprano no para terminar alguna tarea atrasada, sino que simplemente no pude dormir por más tiempo. Fue a las 4 de la mañana y yo solía levantarme a las 5 o 5:30. En fin. Simplemente estaba sediento y decidí ir por un vaso de agua a la cocina. Me subí y volví a recostarme en mi sillón. Sí, dormía en un sillón ya en ese entonces, en lo que daba la hora para empezar a preparar mis cosas para la escuela. No pasaron ni 5 minutos cuando de repente empiezo a oír algo que me susurraba en la almohada. Suena tonto, pero de verdad algo me estaba hablando por la almohada. Al principio yo no entendía nada de lo que me decía. Así que levanté un poco la cabeza y ya no oía nada. Volví a ponerme de lado en la almohada y empezaba a oír voces de nuevo igual de inentendibles, y otra vez alcé la cabeza y de nuevo no oía nada. Estuve sentado en mi sillón unos 15 minutos, en lo que pensaba que había sido eso, y después me volví a acostar de lado con mi oído dando a mi almohada. Eso fue un error que cometí, porque no pasó ni un minuto cuando otra vez oí algo que venía de la almohada. Ya no eran voces. Era una sola voz, y ahora sí era claro lo que susurraba a mi oído, y no era algo bueno o algo malo, según desde donde lo quieran ver, simplemente lo único que repetía era lo siguiente. Invócame, 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 invócame. Invócame, 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 invócame. Era susurro bastante fuerte, pero que no dejaba saber a qué género pertenecía. No sabía si me llamaba una voz masculina o femenina, simplemente no dejaba de pronunciar esa palabra, y así estuve en mi almohada hasta que mi tele se prendió, porque la tenía programada a las 5 de la mañana. No fue mucho tiempo si contamos lo del vaso del agua y cuánto permanecí sentado en el sillón, pero sí era lo suficiente para preguntarme qué estaba pasando y por qué. Me fui al baño y me dispuse a bañarme, pero pensando en lo que había escuchado y por qué. No lo oía estando levantado, incluso pegué mi oreja al muro del baño a ver si podía escuchar esa voz,
porque más que miedo me daba curiosidad el cómo la podía oír. Y nada, no se oía nada en la pared del baño. Una vez saliendo de bañarme y de secarme, me dispuse a ponerme el uniforme escolar, y como aún era temprano, eran las 5:30, pues decidí acostarme de nuevo en mi sillón, no sin antes pegar el oído en otro lugar para oír de nuevo esa voz. Y nada. No se oía. Pareciera que solo se oía en mi almohada. Y efectivamente, volví a colocarme de lado en la almohada, y esa voz la comencé a oír de nuevo, y no paraba de decir invócame repetidas veces. Y más que preguntar el cómo invocarla, mejor decidí repetir junto con la voz invócame igual repetidas veces, pero con cierto miedo de que en una de esas me contestara algo más, pero no paraba de decirlo. Mi hermano seguía dormido, mi madre también, solo yo estaba despierto, pero para no preocuparles, decidí no hacer ruido o ir a decirles algo porque no me iban a creer y más si les decía de dónde provenían las voces, así que simplemente decidí cerrar los ojos, pero esta vez volteando a mirar al techo, sin pegar mi oído a mi almohada. Me empecé a dormir, lo cual fue algo equívoco de mi parte. No debía hacer eso. Yo siempre he tenido la costumbre de que si me duermo, me pongo de lado y por consiguiente, mi oído estaba dando a la almohada. Pero lo más extraño no vino, sino hasta que ya me estaba durmiendo profundamente, abro los ojos para ver la hora, pero no veía bien, no en el sentido de ver borroso, sino que cuando abrí los ojos todo lo veía rojo. Todo a mi alrededor era rojo y entonces la voz volvió a susurrar, pero fue más violenta, y no dejó de repetir invócame. Pareciera que gritara pero en susurros, y no había forma de definir qué era, yo simplemente volví a cerrar los ojos, y a estar soportando esa voz, sin gritar ni nada. Yo ya tenía miedo, porque a lo mejor lo que fuese que me estuviera gritando no tardaría en aparecerse, o que dejara en algún lugar de mi cuarto una señal de que estaba ahí. Total, terminé durmiéndome y faltando a clases ese día. Me levanté a las 9 de la mañana, pero lo mejor de cuando me levanté, fue que ya no oía nada en mi almohada. Ya no veía todo rojo y pude levantarme tranquilamente. Mi madre no me regañó por quedarme dormido, y a mi hermano se le pasó levantarme porque se le hacía tarde para irse a su propia escuela, que en ese entonces estaba aún estudiando su licenciatura en Derecho. Tuve un día tranquilo y solo me dediqué a hacer quehacer y a jugar en mi Xbox en todo el día. Al llegar la noche me preocupaba, porque a lo mejor pudiese volver lo que sea que fuese a decir que lo invocara, pero para mi fortuna me dormí y me levanté al día siguiente sin problema alguno. Y sin volver a oír esa voz de nuevo. Hasta el día de hoy, yo sigo recordando eso y no le hallo explicación alguna a lo que me ocurrió hace 7 años. No sé hasta la fecha que se comunicó conmigo, y el por qué quería que lo invocase con desesperación y susurrándome violentamente. No he querido investigar, ahora que tengo internet, qué clase de cosa sea, por el simple temor de que sea algo que esté más allá de mi imaginación y de que sea algún ser con malas intenciones.
Solo puedo concluir que mi cerebro me jugó una broma pesada porque era aún un niño, no tenía ningún interés en aquel entonces por lo paranormal, pero a partir de ahí me entró curiosidad por conocer esas historias de fantasmas y leyendas urbanas. Tal vez algún día entre tantas historias que he leído a través de los años, me encuentre con que a alguien le haya pasado lo mismo que a mí, o que trate de algún ser que se contacta con los humanos, susurrándole que lo invoquen, sea lo que sea, por como lo recuerdo, ese ser lo más probable es que sea alguien malo y tengo aún miedo de que eso vuelva a mí a pedirme que lo invoque. Tal vez ahora sí lo haga si regresa.